Como tal podemos partir diciendo un poco sobre la psicología social, que podemos entender que es la parte que estudia no como tal el sujeto, sino como el entorno en el que él se desenvuelve, en el que él creció, cómo se desenvuelve y cómo ese tipo de entorno actúa en pro o en contra de dicho sujeto. Partiendo de ello, podemos decir que en eso se basa un poco la psicología social. Hoy en día es bastante importante por muchos factores y muchos aspectos, como lo es la parte de una persona que trabaja, de una persona que se desenvuelve en algún tipo de lugar que para él es estresante y lo hace ser de cierta forma o de cierta manera, por decirlo así, en el hogar, en algún tipo de lugar, ya que obviamente, como bien lo dice o como bien lo entiende la psicología social, no se centra como tal en el sujeto. Podemos decir que se centra como tal en la parte del, sí, del sujeto. Y bueno, partiendo un poquito de ello, podemos hablar, ya que nos quedó un poquito más claro, a simples rasgos que es la psicología social, podemos partir que esta parte en la empresa, en las organizaciones como tal, pues es muy importante, ya que lo que busca una empresa, lo que una organización, etcétera, es tener el mayor rendimiento de sus trabajadores, lo que más te puedan rendir. Y bueno, aquí es donde entra como tal una parte del factor de la psicología social, que es que cómo el entorno trata al sujeto y de qué forma lo trata. Más que nada en la parte de las organizaciones, las empresas, es muy demandante, muy determinante este tipo de situaciones, ya que como tal para la empresa, que su organización de trabajadores, su organización como tal, hablamos de algo global en general de toda la empresa, sea muy gratificante o muy satisfactoria para ellos, ya que lo que ellos buscan es, como lo reiteré, sacar el máximo rendimiento a sus, sí, por decirlo, a sus trabajadores. Y bueno, partiendo un poquito de ello, podemos decir que en eso se basa un poquito la psicología organizacional, en buscar como el plus o el bien mayor del sujeto para que tenga un mayor o un buen desempeño en el ámbito laboral o en el ámbito en el que se desenvuelve. Me gustaría escuchar un poquito tus opiniones, te leo. La psicología organizacional es un área de la psicología enfocada a ayudar a la empresa a evaluar las competencias, habilidades, percepciones y el potencial de los empleados para alcanzar los objetivos de la organización, al mismo tiempo que contribuye a un desarrollo humano y profesional. También es aquella que estudia el comportamiento humano en el lugar de trabajo. Se centra en la evaluación de la dinámica individual, grupal y organizacional, así como en el uso de esa investigación para identificar soluciones a los problemas que mejoren el bienestar y el rendimiento de una organización y de los empleados. Los beneficios de la psicología organizacional para la empresa y los empleados es que ofrece beneficios, ya que es un campo de la psicología que trata de mantener el interés de la empresa y de sus empleados de forma conjunta y beneficiosa. Además realiza funciones de conciliación entre ambos. El objetivo del área es proponer las estrategias para fortalecer la cultura organizacional. De este modo contribuye a crear un entorno saludable que genera un mayor aumento de la productividad y del compromiso entre los empleados. Si bien la psicología estudia cómo actúan y piensan y se sienten las personas, esos pensamientos, acciones y sentimientos no están aislados del todo. Esto ocurre dentro de una sociedad, pero sin embargo la forma en que las acciones, pensamientos y sentimientos de las personas se manifiestan dentro de esa sociedad pueden variar, efectivamente haciendo que esta persona actúe de una manera acerca de ciertas personas o grupos sociales. Así que aquí es donde entra en juego la psicología social. Pero, ¿qué es la psicología social y por qué es importante? La psicología social, al igual que la psicología como tal,
estudian cómo actúan y piensan y sienten las personas, pero lo hacen dentro del contexto de la sociedad, claramente. Los psicólogos sociales tienen como objetivo comprender cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos, como mencionaba, de las personas. Estos se manifiestan y cambian en función de las interacciones reales o imaginarias con otros seres vivos. Cuando hablamos de la psicología organizacional y su funcionalidad en su campo de aplicación, muchas veces se encuadra a la práctica con un grado de importancia menor a la que puede dirigirse a las otras ramas de la misma ciencia. Sin embargo, muchas personas que se dedican al área de la salud mental confunden el propósito de la misma, ya que la psicología organizacional va a construir nuevas herramientas para generar espacios donde un propósito creado por un grupo de personas se ha llevado a cabo de manera satisfactoria, siempre teniendo en mente las necesidades personales de cada individuo y las metas que se tienen en conjunto. Estamos hablando de que el propósito de dicha rama está ligado a visibilizar la carga humana en un ámbito donde muchas veces no se tienen en cuenta factores tan indispensables para el ser humano como lo es la motivación, el control de las emociones, las interacciones entre individuos o el manejo del poder y la autoridad. Por eso mismo, si queremos responder a la pregunta ¿para qué sirve la psicología organizacional?, tenemos que tomar en cuenta todo lo que he hablado con anterioridad. Un colectivo, en este caso una empresa, busca una forma para que la funcionalidad dentro de la misma sea la más óptima para prevalecer dentro de la sociedad, o sea, los compradores, sus trabajadores, etc. Realmente las personas no logran pensar mucho acerca de cómo influye su personalidad del ser de una determinada nacionalidad. Lo hacemos hasta que notamos contrastes con personas extranjeras o nos encontramos en otros países. Sin embargo, el país y la cultura en el que nacemos resultan fundamentales en nuestra identidad, pues se vuelven el terreno que da más condiciones para nuestro desarrollo. Por supuesto, de cada quien desarrolla y vive de forma particular su identidad como mexicano, y hay muchos aspectos en nuestra cultura, en nuestros valores y nuestros sentimientos por encima de otros, pero vale el comportamiento y la importancia de estas emociones como parte importante y fundamental de la identidad del mexicano, para entender cómo estos pueden incidir en otras personas. En lo más cotidiano, los mexicanos nos motivamos más cuando el trabajo tenemos en buen ambiente, mientras que los salarios estén con las prestaciones debidas y el prestigio, que es menos importante en una buena relación con nuestro jefe o compañeros. En general, los mexicanos preferimos sentirnos queridos por los demás en contraste con otras culturas, como bien de países extranjeros o asiáticos. El sueño americano suele triunfar en ciertas personas a partir del sudor propio. Es distinto a las empresas familiares de personas extranjeras, y este es un claro ejemplo de cómo nosotros los mexicanos podemos abastecernos de nuestro propio poder a comparación de otras culturas, otros pensamientos, como mencionaba, de los extranjeros, asiáticos, europeos y bueno, entre otros, pero estos son como más marcados por el estigma de la sociedad.